está sacrificando. Pero bueno, ahora nos vamos a España, nos vamos con Sergio Gregory. Él es periodista, analista político, está vinculado a la producción audiovisual y documental, es actual secretario general del Sindicato de Periodistas de Madrid, es fundador y director de la televisión por internet Furor TV y fue cofundador también de Canal Red, donde ejerció como presentador y director del programa matinal El Tablero. Es autor de 2 libros, Tomar Partido, que lo publicó en el año 2019, y otro que ha publicado ahora en el 2026, Salirse del Tablero. Y también, bueno, participó como director en un documental sobre Cuba en el 2020 y es coprotagonista de la miniserie documental Romper en Bloque, que se ha estrenado ahora en el 2026. Lo hemos seguido, yo por lo menos me he visto los 3 capítulos. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias Pues, por invitarme. Un placer charlar con nada, vosotros. un gustazo de tenerte aquí. Vamos a empezar con el 15M. Con el 15M tú tenías 14, 15 años. ¿Qué ha cambiado en 13 España? años, de hecho, ¿Cuántos sí. años tenías? 14 años 13, tenías, 13. ¿no? O 13, 13 13, años. justo. Bueno, parecido. Sí, 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 era muy chavalín. 13 años tenía justo, sí. ¿Qué ha cambiado en España desde el 15M hasta nuestros días? Bueno, han cambiado muchas cosas, ¿no? Creo que el 15M fue de alguna forma la expresión bueno, de un cambio social y político en nuestro país por parte de muchos jóvenes y de gente no tan joven que salió a las calles, que salió a las plazas y que en Madrid, en la Puerta de Sol, pues ocuparon precisamente la Puerta de Sol para decir que no éramos mercancía en manos de políticos y banqueros. Creo que eso tuvo una resonancia no solo en todo el territorio nacional, sino también a nivel internacional, con luego lo que fue el Ocupa Wall Street y otros muchos movimientos. Y aquello supuso sobre todo un cambio ideológico en el país, ¿no? O sea, creo que fermentó una semilla en la sociedad española que hizo que luego en el año 2013 se produjeran movilizaciones masivas, 2012-2013, ¿no? Con las marchas de la dignidad, por ejemplo, posteriores, y luego con la formación de Podemos en el 2014. Aquello supuso un cambio del paradigma político absolutamente, hasta el punto de que la monarquía tuvo que mover ficha, vimos cómo abdicó el rey Juan Carlos de Borbón, llegaron los nuevos liderazgos políticos, el Partido Socialista y el Partido Popular se tuvieron que mover, y luego pues llegó Podemos, implosionó la escena política española. Y desde entonces pues ha cambiado también mucho, ¿no? Para hacer un diagnóstico de estos últimos 10 años pues también también daría para mucho, ¿no? Hay muchos que han escrito al respecto y yo pues lo he intentado también con Salirse del Tablero, tirando también desde la perspectiva personal, ¿no? Eso quería hablar, de tu último libro, ¿no? Salirse del tablero. ¿Qué plasmas en este libro? ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué quieres transmitir? Bueno, el libro es varios libros a la vez, ¿no? El libro de alguna forma es un diario también, un diario personal, ¿no? En el que en un momento muy difícil a nivel de salud mental, a nivel bueno, de un conflicto laboral que había atravesado, pues me encuentro incapacitado para trabajar y decido pues empezar a escribir. Empezar a escribir, como digo, recomendado por profesionales, por mi familia, por amigos, para intentar pues poner un poco de contexto, ¿no? A algunas de las cosas que había vivido durante estos años. Me politicé muy joven, ¿no? Justo a raíz del 15M, con 13 añitos, pues ya la política de alguna forma conectó conmigo. Me acuerdo un profesor del instituto que me mandó a hacer un trabajo sobre las protestas de los indignados, ¿no? Y a partir de ahí como que jugaron varios factores más que hicieron que me interesara por la política, y eso me llevó pues a marcharme de casa, a escaparme de casa con 16 años y cubrir lo que representó Podemos, ¿no? Y la batalla que se estaba viviendo entre Podemos y el resto de actores políticos, mediáticos del Estado, y seguir a Podemos desde Madrid. Y luego fundar Furor Televisión, bueno, con Furor Televisión, con el medio que aún hoy dirijo, cubrir algunos acontecimientos, ¿no? que narro también en el libro, hasta llegar a lo que es el montaje de Canal Red, ¿no? La cofundación de Canal Red junto al ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, y ahí narro pues un conflicto laboral, ¿no? que atravesé, tratando de dar mi punto de vista, explicando un poco los matices de cómo se vivió aquello. Pero es verdad que el libro, como te digo, es este recorrido, ¿no? Un recorrido de alguna forma en primera persona, donde explico un poco lo que he ido viviendo, lo que he ido transitando durante todos estos años, pero no solo es eso, ¿no? Intento que sea también un manual de combate ideológico. Hablo mencionabas antes el documental, ¿no? Que dirigí, que produjimos un grupo de compañeros, ¿no? de Furor Televisión. Siempre este camino ha sido colectivo, ¿no? Ha sido un camino que hemos hecho un grupo de chavales muy jovencillos que desde muy pronto nos hemos volcado en la militancia a través del ámbito audiovisual y del ámbito periodístico.
Y hablo pues desde el bloqueo a Cuba, pasando por bueno, pues la Unión Soviética, con una entrevista que hicimos al ex vicepresidente de la KGB, hablo también de Venezuela, bueno, hablo de muchísimas cosas y de muchas experiencias que hemos ido atravesando, siempre tirando de la perspectiva personal y colectiva, y de ahí haciendo pues un diagnóstico político un poquito más profundo, ¿no? Sabes que, bueno, hace poco también habéis estrenado el documental este, en el que eres coprotagonista, ¿no? Sí. Romper el bloque. Sabrás que ha tenido bastante repercusión en la opinión pública en general, ¿no? ¿Qué has querido, qué habéis querido transmitir también con este documental? En lo que yo me entero de muchas cuestiones que no tenía ni idea. Te seguí desde que empezaste con esa que era muy jovencillo, ¿no? Diciendo blog. Sí. Entrevistabas y la gente decía, blog TV, tal, bueno, y me hacía muchísima gracia, ¿no? Cómo empezaste y toda esa trayectoria que hemos podido seguir. Es como una autobiografía tuya, ¿no? Personal. Eh, ¿Eres consciente de que has revuelto un poquito las aguas, ¿no? Marcando las verdades o, o contando tu vida, ¿no? El desarrollo de tu propia vida. Sí, o sea, o sea, creo que sí que ha tenido sobre todo impacto bueno, en un espectro, ¿no? Un espectro ideológico, un espectro del que soy parte, ¿no? Donde creo que era una verdad soterrada, ¿no? O sea, yo cuando empieza mi conflicto laboral, yo hay muchas cosas que no conocía, ¿no? Y de hecho cuando montamos Canal Red, a pesar de que sabía perfectamente que, bueno, pues que Podemos había atravesado guerras internas de muchos tipos, ¿no? Desde el caso del rejonismo contra el pablismo, la batalla fratricida también con los anticapis, es decir, todo lo que fue la formación de Podemos estuvo atravesada por muchas riñas internas desde el principio, y eso lo sabía, pero lo que no sabía era el matiz laboral, no sabía que todo esto, si lo mezclas encima, bueno, pues con relaciones laborales clásicas, donde hay gente que son trabajadores, que independientemente de que pertenezcan a una corriente interna u otra, pues tienen derechos laborales, ¿no? Como los tenemos todos, y que hay trabajadores que incluso no pertenecen a corrientes en sí, no están adscritos a ninguna corriente, sino que tienen pues una vocación estrictamente profesional, ¿no? Gente que se dedicaba, por ejemplo, a la producción audiovisual dentro del partido, etcétera. Bueno, ahí voy descubriendo a razón de mi conflicto laboral que todo esto es bueno, pues es un iceberg, o sea, como que hay muchas más víctimas, ¿no? Mucha gente que me escribe, que me va contando sus testimonios, mucha gente que no ha salido todavía, ¿no? Y que a lo mejor nunca sale y nunca quiere hablar públicamente de lo que ha vivido porque ha hecho su proceso terapéutico, ¿no? De otra manera y ha querido pasar página. Pero bueno, ahí me doy cuenta de que desgraciadamente se han vivido dinámicas muy nocivas en la izquierda, ¿no? Esto ha pasado en todos los procesos políticos de la transformación, o sea, en mayor o menor medida la sospecha interna, la lógica esta siempre del piolet debajo de la mesa, ¿no? Que decía Ismael Serrano en una canción, o sea, esa lógica siempre ha existido. Lo que pasa es que creo que es muy siniestra cuando se mezcla con las relaciones laborales, ¿no? O sea, creo que precisamente desde la izquierda tenemos que tratar de ser coherentes. O sea, yo siempre me referencio en Julio Anguita, porque creo que Julio Anguita, ahora que estamos hablando para Argentina y que me comentabais que también llegaba a Uruguay, en Uruguay el ejemplo de Mujica, creo que representa como una izquierda que intenta ser coherente, ¿no? Con lo que propugna. Creo que en España el 15M trató de alguna forma de lograr penetrar políticamente en este país de esa forma, ¿no? Por ejemplo, los contrapesos, ¿no? Que puso Podemos en su origen, aquello de los 3 salarios mínimos interprofesionales, aquello de rechazar los regalos que les iban llegando, ¿no? Por su función como representantes públicos. O sea, creo que hubo determinados contrapesos, las limitaciones de mandatos, etcétera, que son parte de la herencia de la izquierda, que a lo largo de los años se han perdido y que nos podían haber protegido para evitar determinadas cosas. No sé si todas. O sea, yo creo que es innegable, o sea, cuando hablamos de lo que se cuenta en Romper el Bloque, no se puede obviar la persecución sin cuartel que ha sufrido ese espacio político, ¿no? Yo no creo que haya como una lógica única de hacer daño, ¿no? Bueno, porque en Romper el Bloque, para quien no lo sepa, es una miniserie documental dirigida por Yago Prada. Yago Prada es un sindicalista que se dedica al sector audiovisual y que ha cubierto a lo largo de su trayectoria mucha conflictividad laboral en distintos sectores, ¿no? Él mismo atravesó un conflicto laboral en el ámbito audiovisual y luego también siguió durante su recorrido profesional la historia de Quack FM, que es una radio comunitaria. Entonces, desde hacía un tiempo habíamos hablado de que él quería hacer algún trabajo audiovisual sobre Furor Televisión, ¿no? Sobre el medio que teníamos y cuando montamos Canal Red, Pablo y mucha otra gente más,
bueno, pues me habló Yago, este director, diciéndome, oye, a ver si hacemos algún día algo respecto a lo de Furor, que estaría bien como contar vuestra historia. Y yo le dije, pues mira, tío, es que ahora mismo estoy atravesando esto. Él quería también hablar de Canal Red. Y así fue como más o menos surge, pues de forma casi fortuita. O sea, no hay una planificación detrás. Yo, de hecho, cuando inicia mi conflicto laboral, yo me negué a hablar porque no quería hacer daño. O sea, me daba pavor hacer daño al espacio político del que me siento parte y prefería llevarlo todo desde el ámbito judicial, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando ya te das cuenta de que son tantos y tantos y tantos casos de gente que ha vivido dinámicas tan parecidas en el ámbito de las relaciones laborales, pues sentía que tenía que hacer algo, ¿no? Haciéndolo con responsabilidad, es decir, no... O sea, yo recibí, cuando empezó mi conflicto laboral, recibí muchas ofertas de hablar de todo esto en medios de comunicación convencionales, en televisiones convencionales. Y nunca me presté a dar testimonio ahí, sino que se lo di a un anarcosindicalista, a Iago Prada, en el que, bueno, pues Yago intentó contar como esta historia en 3 capítulos, que encima es largo y, o sea, permite como entrar en muchos detalles, ¿no? Bueno, esa es un poco la historia de romper el bloque. Sí, creo que sí que ha supuesto como un cráter interno de alguna forma, tampoco ha estallado enormemente en el ámbito mediático y de hecho yo lo agradezco, prefiero que se haya quedado donde se ha quedado y que podamos como analizarlo más hacia adentro, pero esa es un poco la historia. Pero está bien para reflexionar sobre muchas cuestiones. Tú estás ahora mismo en España, estás muy vinculado con, bueno, con lo que está sucediendo en la actualidad española, pero ¿cómo ves desde ahí cómo se está desarrollando la política aquí en Latinoamérica, concretamente con el auge del fascismo? Tenemos aquí en Argentina, lo tenemos en Ecuador con Noboa, ahora con Fujimori en Perú, con Kass en Chile, todas estas cuestiones que se están dando aquí ahora eh, con De las Prias en Colombia, que ha ganado las elecciones, ahora va a haber elecciones en Brasil. ¿Cómo lo ves desde la lejanía del continente? ¿Cómo se está desarrollando la política aquí en nuestra queridísima patria grande latinoamericana? Con muchísima preocupación. O sea, Latinoamérica ha sido una escuela política para el espectro ideológico del que me siento parte, ¿no? Y del que nos referenciamos la gente de Furor. O sea, en Furor siempre hemos estado muy vinculados a Latinoamérica, ¿no? Hicimos el documental Unblock Cuba, hemos tenido bueno, hemos seguido muy de cerca, ¿no? La realidad de la patria grande. Me preocupa porque se suma la doctrina Monroe y el corolario Trump, ¿no? La nueva política norteamericana, que al final es la misma política de siempre de Estados Unidos, solo que, bueno, a las claras, ¿no? O sea, Trump representa al final una agresión imperial desvergonzada, ¿no? Un reconocimiento explícito de que entienden América Latina únicamente como su trasero. Y vemos, pues, que hay, como decía, creo que era Gustavo Petro, no recuerdo exactamente, los mariacorinos que están en distintos países latinoamericanos, ¿no? O sea, que Trump cuenta con cómplices necesarios en las distintas naciones latinoamericanas, cuenta con tipos que son vendepatrias, que al final lo que quieren es hacer un entreguismo salvaje a Estados Unidos, ¿no? Y mientras tanto, en las izquierdas latinoamericanas, bueno, pues han representado un faro de dignidad. Hubo la primera oleada progresista, ¿no? Que vivimos con Chávez, también con Lula, con Kirchner, con distintos líderes de la izquierda, pues cambió el panorama latinoamericano para siempre. Esta nueva oleada progresista, ¿no? Que después hemos atravesado bueno, pues con Petro, con distintos liderazgos latinoamericanos, como que nos ha despertado con sus matices diferentes, ¿no? Como una ilusión tremenda en España, encima conquistando países que nunca antes se habían logrado revertir, ¿no? Las políticas neoliberales. Estoy hablando, por ejemplo, del caso colombiano, el caso mexicano, ¿no? O sea, como que ha despertado mucha ilusión, yo creo, el fenómeno, ¿no? La recuperación para los distintos pueblos, ¿no? De gobiernos que son soberanos. Lo que pasa es que ahora está revirtiéndose todo. Entonces, bueno, pues creo que la mayor parte de gente aquí en España no veíamos, la mayor parte de gente como que seguíamos de cerca los distintos procesos, no veíamos ni siquiera posible que no ganara Colombia las elecciones, ¿no? Iván Cepeda, pensábamos que Iván Cepeda iba a poder revalidar el gobierno. En Perú llegó a haber esperanza también en que se pudiera revertir después del golpe contra Castillo, ¿no? O sea, que pudiera
bueno, pues esa senda progresista que se había restablecido, seguir su curso. Y ahora vemos que se están perdiendo países pues, muy relevantes. Lo veo con mucha preocupación. Latinoamérica siempre es una escuela política, es un aprendizaje tremendo. En el caso argentino, bueno, pues qué decir, me preocupa tremendamente, ¿no? Que un tipo como Milei, con las cosas que está haciendo, ¿no? Al pueblo argentino, siga ganando procesos electorales en Argentina, eh, siendo además un vendepatrias, como decíamos, ¿no? Un tipo que está promulgando la venta de territorio, el regalo, el saqueo del territorio argentino, ¿no? Lo veo con mucha preocupación, pero siempre hay que tener ante el pesimismo de la inteligencia, bueno, lo que decía Gramsci, ¿no? Ante el pesimismo de al pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad. Vamos a dar paso también desde Ecuador a Alex Flores, que también es colaborador aquí de Radio del Pueblo, para que te quería hacer alguna preguntilla. Alex, no sé si estás por ahí. Sí, 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 Francisco, hola Sergio, desde acá, Hola, desde Quito, Ecuador. ¿qué tal? Mira, yo estuve en la coordinación del movimiento 15M y quería hacerte unas preguntillas sobre eso rápidamente. Teniendo en cuenta que el 15M fue el artífice para desbancar el bipartidismo en España, ¿por qué no se analiza por parte del sistema en general allí en España? La importancia que tuvo el 15M a fondo, ¿no? Cómo se hizo, cómo se organizó, cómo se mantuvo. Y si estamos llegando nuevamente a ese punto que originó al movimiento, ¿no? El eslogan de no nos representan. ¿Se está llegando a ese punto desde tu perspectiva? Gracias. Muchas gracias, Alex. Pues bueno, yo creo que se habla mucho y se analiza mucho el 15M. Lo que pasa es que creo que también hay que, cuando se analiza el 15M, entender que después del 15M tuvimos una mayoría del Partido Popular, ¿no? Es decir, que realmente yo de hecho intento como ubicar el origen de lo que fue luego el cambio político en España más en las marchas de la dignidad, que además tienen un matriz más comprometido políticamente que el 15M. El 15M, el problema es que no tenía, o sea, no había ninguna organización detrás, que eso también fue lo que motivó precisamente que fuera tan exitoso, ¿no? Pero recuerdo que se hablaba de que en el 15M hubo gente que iba con banderas republicanas a las manifestaciones y que la gente les echaba, ¿no? Porque no querían identificarlo políticamente, ¿no? Entendían que tenía que ser una cosa diferente. Eso conectaba muy bien en realidad con muchos procesos latinoamericanos, ¿no? Con precisamente tratar de construir algo nacional popular diferente, ¿no? Algo que huyera de las lógicas de la izquierda clásica española, y es lo que intentó Podemos en un momento determinado. De hecho, la pulsión interna dentro de Podemos, entre lo que fue el errejonismo y el pablismo, se da por eso, ¿no? Por una especie de lógica que quería reivindicar es la estrategia nacional popular y una lógica que ya asume pues, que hay que tomar determinadas posiciones, porque si no tomas esas posiciones, pues te vas desdibujando, ¿no? Bueno, pues ese fue uno de los grandes debates ideológicos que hubo dentro de Podemos. El problema es que, claro, la realidad te obligaba a tomar posiciones y conforme ibas tomando posiciones ibas perdiendo apoyo popular, ¿no? El problema y el riesgo que tenemos es de caer en un 15M de derechas, es decir, en una reivindicación de la antipolítica desde sectores desclasados de la sociedad que son fundamentalmente aprovechables por las organizaciones fascistas o ultraderechistas, ¿no? Ese riesgo existe en España. Es verdad, bueno, que Vox está creciendo mucho, pero también es verdad que no creo que haya penetrado tanto socialmente una alternativa que no se asocia a lo que representa Vox, que al final es una escisión del Partido Popular. Si se puede repetir, o sea, si es posible, como analizando lo que fue el despertar del 15M, volver a tener un despertar social, bueno, ojalá sí, y ojalá sobre todo estemos preparados para ello, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un momento de repliegue, en un momento en el que lo que han podido hacer los representantes en las distintas instituciones del Estado pues se ha demostrado que aunque por supuesto que ha mejorado la calidad de vida de la gente y por supuesto que ha sido bueno yo no creo en el cuanto peor mejor, ¿no? O sea, esta lógica del cuanto peor mejor, yo creo que cuanto peor siempre peor. Entonces, creo que, bueno, que ha sido provechoso, que ha sido bueno, que ha sido positivo, pero también hay que criticar pues los efectos que ha tenido la entrada en el gobierno de coalición. Por ejemplo, Julián Guita decía que entrar en el gobierno de coalición venía a decir algo así como que podía ser la gloria o lo peor que le podía pasar a este espacio político, ¿no? Pues seguramente muchas de las cosas que estamos pagando ahora tengan que ver con que una gestión, sobre todo en inferioridad con el Partido Socialista, pues haya arrebatado a ese espacio político la capacidad de liderazgo
Entonces, bueno, ojalá se pueda reconstruir. Yo estoy muy volcado en lo que hacéis vosotros, en lo que hacemos nosotros también en Furor, ¿no? En lo comunicativo, en desde lo comunicativo intentar dar batalla y creo que ahí hay que focalizar todos nuestros esfuerzos militantes, ¿no? Gracias, Vamos ahora, Sergio. vamos con Paloma García Bellido desde el Reino Unido también, quería participar. Bien. Adelante, Paloma. Estás muteada, me parece, ¿eh? Dicen de producción. Hola Sergio. Bueno, primero he oído bastante de tus presentaciones y me parecen excelentes en general. Y estoy un poco preocupada porque yo ya soy una mujer que ha acabado podría decir, mi producción en el trabajo, es decir, que estoy jubilada. Y me pregunto si esta nueva oleada de derechas que hay se debe al hecho de que las izquierdas no se ponen internacionalmente de acuerdo en cuáles son los problemas fundamentales que tiene la humanidad para crear un mundo mejor del que tenemos y que no se vaya al traste. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto es esta falta de entender que tenemos un futuro que afrontar un futuro que está lleno de problemas y no damos soluciones a cuáles son los elementos que se deben de tomar para afrontar ese problema? ¿O se debe bien a que la izquierda, la gente que tiene que votarte, está apoltronada en un consumismo que le parece que con ello ya no quiere más porque no quiere pensar, es decir, está drogada, digamos, en una inanición porque está satisfecha con lo que se le ofrece? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Hasta qué punto las izquierdas no pueden avanzar porque hay estos dos problemas? ¿Tú qué opinas? Creo que sí, o sea que, y muchísimas gracias Paloma por las preguntas. Creo que sí, o sea, comparto el diagnóstico. Hay, o sea, yendo como a las dos claves del asunto, o sea, yo creo que sí que hay como indignación, como que sí que percibo como que en la sociedad hay indignación, lo que pasa es que efectivamente hay una... vivíamos lo que comentaba antes también el compañero, ¿no? Respecto a no nos representan, ¿no? O sea, creo que la gente ha vuelto a asociar a las distintas formaciones políticas con el establishment y que la izquierda, al haber cogobernado con el Partido Socialista, pero sin haber realmente llegado a tocar poder fundamental, es decir, no ha habido ministerios de Estado nunca en el espectro de la izquierda transformadora. Bueno, se han hecho cositas, ¿no? Pero es verdad que muy tibias, que no se ha llegado a profundizar realmente el valor que podía tener ese espacio ideológico. Bueno, al haber transitado ese proceso, nos hemos llevado un poco lo peor de las dos partes. Lo peor de gobernar, porque al gobernar, bueno, pues eso supone un castigo, porque, por ejemplo, el drama habitacional. O sea, yo como tengo 28 años, he tenido la posibilidad de comprarme una vivienda en el año 23. No sé, el otro día os cuento una anécdota personal. Me llamaron de la inmobiliaria. El piso que me compré, no tengo problema en decirlo, es un piso que me costó 140.000 euros, ¿no? Que hoy es imposible en Madrid, algo así, ¿no? Pues a mí me llamó la inmobiliaria para decirme que me ofrecían el doble, o sea, que me ofrecían comprarme el piso de nuevo por 300.000 euros. Entonces, con un problema como el que tenemos hoy con la vivienda, yo hoy no podría acceder ni muchísimo menos a la vivienda, y creo que nunca, si no lo hubiera hecho en el momento en el que lo hice. Entonces, cuando el problema es tan grave con la crisis de la vivienda, no puede ser, o sea, es normal que la gente lo asocie a quien está ocupando el Palacio de la Moncloa y lo asocia a lo que es la izquierda. Entonces, como ese drama no ha sido resuelto por las distintas formaciones políticas, pues eso tiene un impacto, sobre todo en la juventud. Y es un ejemplo más de cómo la gente pues asocia innegablemente la gobernabilidad del país, bueno, pues a quien ocupa el Palacio de la Moncloa. Y es muy complicado divulgar explicando, ¿no? Claro, pero es que el gobierno al final es solo una esfera del poder. Hay otros muchos poderes que son los que realmente, bueno, gobiernan, ¿no? O sea, no solamente gobierna el Consejo de Ministros, sino que hay distintos poderes que, de hecho, incluso ahora en el ámbito internacional, con lo que estamos viendo en Ceuta, que tratan de subvertir el orden establecido y que pretenden dar un golpe a la democracia de alguna manera, ¿no? Bueno, eso es muy complicado y la ciencia política se tiene que divulgar de forma sencilla y simple. El otro punto que comentabas respecto a lo internacional, eso sí que me parece la clave. O sea, yo creo que teniendo en cuenta además lo que está suponiendo ahora el corolario Trump, lo que está suponiendo lo que está haciendo Estados Unidos, creo que ahí necesitamos un nuevo internacionalismo. O sea, tengo la sensación de que es muy importante que las fuerzas emancipadoras, las fuerzas soberanas,
entre sí puedan dialogar, conversar, diagnosticar lo que está pasando en el mundo. Creo que entre Latinoamérica y España tenemos que hablar y charlar más y analizar con las particularidades que tenemos cada uno de los países lo que está suponiendo este auge desvergonzado del imperialismo en esta nueva fase. O sea, creo que es tremendo lo que supone Donald Trump, la hostilidad con la que Donald Trump está atacando a toda la izquierda a nivel global. El último informe que ha hecho Marco Rubio, hablando de que uno de los enemigos fundamentales del Estado hoy es lo que define como la extrema izquierda, ¿no? O sea, es terrorífico. Lo que ha pasado en Venezuela es terrorífico, ¿no? O sea, yo estos días estaba investigando, haciendo un reportaje para Furor, está investigando, por ejemplo, con lo que hablabas de que la gente está anestesiada, investigando lo que fue la Operación Gladio en la Guerra Fría en Europa, ¿no? En Europa Occidental. Claro, es que la Operación Gladio, que es algo que está constatado y comprobado y requete reperificado, que el Parlamento italiano con Giulio Andreotti reconoció que esto había existido, el Parlamento Europeo también lo reconoció, hay sentencias judiciales que lo prueban. La Operación Gladio fue, por ejemplo, pues atentados de falsa bandera que se produjeron en Europa para evitar el auge de la izquierda, para cargarse al Partido Comunista Italiano. Y el atentado de Bolonia, la masacre de Bolonia, asesinaron, que se ha cumplido justo ahora el aniversario de la masacre de Bolonia, mientras Giorgia Meloni niega el carácter neofascista de la misma. Es que eso ocurrió en suelo europeo, es decir, la CIA, la OTAN asesinaron o estuvieron vinculadas al asesinato colectivo de 80 personas en la estación de Bolonia en Italia. Si ese tipo de cosas las hicieron entonces, las hicieron, es verdad que con la Guerra Fría, en una circunstancia diferente, bueno, ¿hasta qué punto son capaces esta gente de hacer cualquier tipo de barbaridad para subvertir la democracia y para cargarse a la izquierda? Pues hoy, con una derecha desvergonzada como la que representa Donald Trump, la que representa Marco Rubio, hay que estar muy preparados porque nos están diciendo a las claras que van con todo y que están dispuestos a hacer lo que haga falta para pararnos. Y efectivamente, creo que lo único que puede vencer eso es el internacionalismo, es dialogar, conversar con compañeros, camaradas de América Latina, también de Europa. Bueno, con Furor, por ejemplo, estamos intentando dar pasos a eso, ¿no? Queremos que el proyecto crezca mucho más, que sea una cosa mucho más ambiciosa. Bueno, intentar volver a intentarlo, ¿no? Con lo que fue en su momento Canal Red. Queremos hacerlo de una manera diferente, ¿no? Cooperativa, una manera donde primen otras formas de comportarse con los nuestros, pero nos estamos aliando, estamos teniendo conversaciones con mucha gente del ámbito internacional en Estados Unidos. Hay gente de Detroit con la que estamos teniendo conversaciones también para hacer algo conjunto, con Italia. Y fui a Fiuggi, a Italia, en el año 23. 23 creo que fue el 24. Creo que fue 23 o 24, no recuerdo exactamente. Creo que el verano del 23 puede ser. Bueno, la cosa es que fui por esas fechas a Italia, a un evento que organizó precisamente la gente de Otolina TV. Otolina TV es una televisión de izquierdas también italiana. Fijaos en Italia, en un país en el que no existe prácticamente izquierda, ¿no? Y que gobierna la ultraderecha hoy. Y ahí dialogamos mucho precisamente de esto, ¿no? De intentar dialogar en conjunto, de construir lazos, ¿no? De que al final los problemas que estamos atravesando en España son muy parecidos a los que atraviesa Italia, y en América Latina son muy parecidos entre sí los problemas que atraviesan los distintos países. Y van a ir a por todos, por lo que tenemos que charlar, que conversar y que rearmarnos ideológicamente juntos. Para ir terminando, te voy a hacer una preguntita. Resulta que, bueno, aquí lo que, dependiendo del sitio, del lugar del mundo donde se haya visto lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en Ceuta, pues se interpreta Claro. de diferente manera, ¿no? Aquí tú preguntas a la gente y se ve todo, bueno, la gente opina, comenta, bueno, que es un problema de la migración, que iban buscando a España y que España, bueno, como que los ha retenido, como que los está expulsando, pero la realidad, yo he visto una intervención tuya en uno de los programas que tienes de Furor TV, y has estado explicando claramente lo que ha sucedido en Ceuta. Entonces a mí me gustaría que le transmitieras también desde la perspectiva española, aquí en Latinoamérica y en Argentina, bueno, y en los países limítrofes donde nos escucha por onda media, qué es lo que realmente ha sucedido en Ceuta, que no es todo como ni tan fácil ni tan acusador, o sea, que nos cuentes todo lo que hay detrás para que la gente entienda que no es una situación aislada lo que ha sucedido. No, o sea, de hecho en 2021 se vivió algo parecido, ¿no? En el año 2021, precisamente, bueno, pues lo que ocurrió fue que en España decidió atender a Brahim Ghali. Brahim Ghali era el líder del Frente Polisario, ¿no? Del Sáhara Occidental. Y lo que ocurrió fue que, bueno, pues que en el momento en el que se atendió a Brahim Ghali porque tenía COVID y España decidió, bueno, pues cuidar a un hombre enfermo,
Lo que ocurrió fue que Marruecos abrió las fronteras, permitió la entrada irregular de personas, de seres humanos, a los que engañó, de hecho, a muchos de ellos. Hay historias tremendas del año 2021 donde se hablaba incluso de que había chavales a los que les decían que es que en el otro lado estaba jugando Cristiano Ronaldo, ¿no? Estas cosas se llegaron a decir en el año 21. Lo que pasa es que en el año 21 fue infinitamente menor que lo que ha ocurrido ahora, ¿no? O sea, lo de ahora ha sido la mayor entrada, creo que era de la historia española. O sea, me parece, creo que ha sido la mayor crisis migratoria. No sé si calificarlo de crisis migratoria. Tengo un debate sobre los conceptos porque realmente no ha habido en sí mismo una crisis migratoria. Es decir, solo eso se demuestra con el hecho de que la mayor parte de personas que cruzaron han vuelto a Marruecos, ¿no? Lo que hay es un chantaje por parte de Mohamed VI, por parte del régimen marroquí, utilizando vidas humanas, ¿no? Esto es multifactorial, o sea, es decir, claro que hay una parte también de mucha gente que como es lógico, está queriendo buscarse la vida y se busca la vida pues arriesgando su propia vida precisamente para tratar de ir a un lugar en el que construir un futuro mejor. Y hay una responsabilidad fundamental que tiene que ver con la falta de corredores humanitarios, por la forma en la que gestiona Europa, esta Europa fortaleza, ¿no? sus fronteras. Es absolutamente distópico cuando lo piensas calmadamente, ¿no? Lo que supone, ¿no? El tema, bueno, de la división entre norte-sur global, lo que se hace, ¿no? Con los países a los que encima se somete, manteniendo relaciones estrechas con regímenes autoritarios. Marruecos mismamente es un país al que untamos de pasta para que controle las fronteras y para que al final condene a sus ciudadanos, ¿no? a una vida miserable, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una responsabilidad compartida, por supuesto, por parte de Europa, por parte de las élites europeas, pero creo que lo fundamental que está ocurriendo con la crisis de Ceuta es un chantaje por parte de Mohamed VI. Se habla de muchas cosas, ¿no? Yo en el reportaje que hice analicé algunas de las vertientes que se podrían decir. Se habla mucho de la visita que hizo el presidente Pedro Sánchez a Argelia para restablecer las relaciones con Argelia, porque después de la crisis del año 21, cuando ya nos intentó chantajear, bueno, nos chantajeó Mohamed VI, las consecuencias fueron inmediatas. Se cargaron a la ministra de Exteriores del Gobierno de España encargada de aquella gestión, es decir, los marroquíes fueron responsables directos de que una ministra de Exteriores dejara de ser ministra de Exteriores, y aparte de ello, España cambió su política hacia el Sáhara Occidental, dando un giro que no se había dado nunca en la historia. El Sáhara Occidental fue una colonia española y según el derecho internacional, según las Naciones Unidas, España tiene que hacer un referéndum de autodeterminación en el Sáhara para descolonizar el territorio del Sáhara Occidental. Y en el año 1975 se produjo lo que fue la Marcha Verde. La Marcha Verde fue, bueno, pues una marcha que precisamente el rey Hassan hizo en Marruecos para arrebatarle a España el Sáhara y mediante, bueno, la complicidad de Kissinger, de los Estados Unidos, que siempre están detrás de todas estas historias, al final se adueñaron del Sáhara, ¿no? Y el Sáhara Occidental, que no era España, no era de España, era de los propios saharauis y tendría que haberse entregado a los propios saharauis, pues se le entregó a la tiranía marroquí entonces, ¿no? Y bueno, las ansias imperiales de Marruecos no han cesado. Marruecos se quiere adueñar de Ceuta y Melilla, y ahora ha encontrado un aliado incondicional para este propósito, y es Estados Unidos e Israel. Se han visto declaraciones, por ejemplo, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas ha dicho que España tiene enclaves coloniales en África, en referencia a Ceuta y Melilla. El Congreso de los Estados Unidos en América, bueno, pues ha dedicado 40 millones de dólares a el reconocimiento de Ceuta y Melilla y al expansionismo marroquí, hablando también de que Ceuta y Melilla están en territorio marroquí, algo que es diametralmente falso, que cualquiera que estudie la historia de Ceuta y Melilla verá que llevan 6 siglos asociadas a, bueno, pues a territorio ibérico, ¿no? Por lo tanto, no es cierto que sean enclaves coloniales, ¿no? Y aparte de ello, fundamentalmente hay que creer en el derecho a autodeterminación de los ceutís y de los melillenses, quienes masivamente deciden estar asociados a España, ¿no? Pertenecer a España. Aquí se podría hablar de esto largo y tendido, ¿no? Sobre cómo, bueno, pues hay derechos políticos idénticos en Ceuta y Melilla para la población de Ceuta y Melilla que para el resto de provincias de nuestro país, para las distintas ciudades autónomas. Bueno, pues los derechos son los mismos, ¿no? Lo cual lo diferencia, por ejemplo, con la cuestión de Gibraltar. Pero bueno, es un debate largo y tendido. Lo que estamos viendo yo creo que es una injerencia clara de, como digo, de Estados Unidos y de Israel. El hijo de Benjamin Netanyahu ya en el año 2019 dijo públicamente en un tuit bueno, que instaba a los árabes y musulmanes a recuperar los enclaves coloniales, algo así de Ceuta y Melilla. Es notorio que Pedro Sánchez
tibiamente, porque es decir, yo no creo que el Pedro Sánchez haya vuelto el Che Guevara, ¿no? O sea, creo que no deja de ser un presidente del Partido Socialista, pero ha hecho algunas cosas autónomas en política exterior, seguramente para tapar muchas de sus propias incompetencias en política interior, pero es verdad que ha reconocido a Palestina, que en el ámbito diplomático ha sido uno de los actores que más se ha enfrentado al Estado de Israel. España se negó a permitir a Donald Trump el uso de las bases norteamericanas en territorio español ante su ofensiva contra Irán. Todas estas cosas seguro que explican lo que se está viendo en Ceuta y Melilla, y también cosas propiamente geopolíticas, ¿no? La necesidad de controlar el enclave de Gibraltar y el enclave de Ceuta, ¿no? Para flujos comerciales, para muchas otras cuestiones que seguramente que están detrás de esto. Yo creo que aún es pronto para saber concretamente qué pasó. Lo evidente es que ha habido complicidad del régimen marroquí, que no ha sido un tránsito migratorio normal, que 60.000 personas que se dicen ahora que han cruzado no lo hacen sin que lo sepa el régimen marroquí. De hecho, una noticia que salió hace unos días, la Guardia Civil detectó, tiene cámaras en la frontera, ¿no? Y a través de las cámaras detectaron que tenían archivos ya digamos, los rasgos faciales de muchos agentes de la inteligencia marroquí, y han detectado, lo ha publicado la Guardia Civil, que dentro del tránsito pues pasaron agentes del servicio de inteligencia marroquí. El problema que tenemos es que el gobierno de España creo que ha tenido una actitud absolutamente sumisa ante Mohamed VI y ante Marruecos. Para ir terminando ya la última, ya te lo prometo. No, las que necesites. Yo perdona que me enrollo mucho con cada No, pregunta no, que me no, haces. está bien, me encanta escucharte porque eres muy clarividente en lo que nos expones. Muchas gracias. ¿España está condenado ya a un gobierno del PP y Vox? ¿O ves alguna alternativa posible para que esto no suceda? O sea, yo lo que te decía antes, ¿no? Del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, ¿no? O sea, bueno, yo creo que no hay que permitirlo, o sea, no hay que permitirlo de forma democrática, ¿no? Las izquierdas se tienen que rearmar porque es terrorífico lo que puede suponer un gobierno del Partido Popular y de Vox, ¿no? Yo creo que, o sea, que tenemos que ser conscientes de la represión que hubo en este país cuando gobernó, por ejemplo, Mariano Rajoy. Mira, en Salirse del tablero, en el libro hablo también de ello, hablo de lo que fueron las operaciones Araña. Las operaciones Araña en España fueron operaciones de la policía donde se detenía a tuiteros por poner letras de canciones. O sea, yo tenía un amigo, Joric, cuento esta historia, un amigo vasco, que puso letras de un grupo de música en Twitter. Él era menor de edad, además, cuando esto le ocurrió. Y él se comió una operación araña. ¿Qué suponía una operación araña? Bueno, pues que él un día yendo al instituto, era un chaval, estamos hablando de un chaval de 17 años, en Euskal Herria, en el País Vasco. Bueno, pues que aparecieron coches de la Guardia Civil y 3 coches de la Guardia Civil yendo al instituto por poner letras de canciones en Twitter, y le detuvieron y le metieron en comisaría y le estuvieron interrogando durante horas a un chaval menor de edad. Entonces, esto se vivió con el Partido Popular, solo con el Partido Popular, con un Partido Popular que de alguna forma quería también disputarle más o menos electoralmente al Partido Socialista. En España siempre ha habido mucho voto que ha ido tanto al PP como al PSOE, ¿no? Es decir, no han mostrado públicamente la postura desvergonzada que hoy muestra la ultraderecha en nuestro país, que representa a Vox. Entonces, si esto lo hacía el Partido Popular, imaginad lo que supondría un gobierno con Santiago Abascal como vicepresidente y con el Ministerio de Interior para Vox. O sea, a mí me parece muy preocupante. Yo creo que no es un tema menor. Creo que estamos hablando de la cuarta economía europea y que hay un gobierno de ultraderecha, bueno, pues desde el año 78 en nuestro país. Creo que es una barbaridad, y que no podemos permitirlo a las claras y sin más y rendirnos a la primera de cambio. Lo que pasa es que creo que la izquierda transformadora tiene que mover ficha. Fíjate, el tema del documental, retomando el documental, el libro y todo esto, yo cuando empieza mi conflicto laboral, en realidad desde el principio ya había como muchas cosas mal, ¿no? en ese conflicto. Pero en el año 2024 es cuando ya estalla del todo, ¿no? Y a principios del 24 hago yo un discurso donde ya muestro a las claras que esto está pasando, y ahí es cuando me llaman muchos medios de comunicación para charlar de lo que estaba viviendo. Yo ahí me callo, entre otras cosas, porque son las próximas elecciones europeas y porque no quería hacer daño con las guerras internas siempre de la izquierda, ¿no? Con que la gente asociara esto, que en realidad era un asunto laboral, pero con que la gente lo asociara esto con las riñas de siempre. Siempre nos estamos matando entre las izquierdas, entre sí. Entonces, con un gesto de responsabilidad intenté como callarme y llevarlo a petit comité y ganar el conflicto laboral. Quería hacerlo así, intentar hacerlo bien, ¿no? Y por eso, ante las elecciones europeas no hablé, y en las distintas elecciones que se han ido sucediendo en España, las distintas elecciones autonómicas, también como que intenté pues ser responsable. Y de hecho, el documental salió
justo después de las últimas elecciones autonómicas, después de las elecciones andaluzas en España, y a falta de más de un año para las elecciones generales. Creo que ahora, que hay un año todavía por delante, tiene que ser un año para la reconstrucción. O sea, a Yago y a mí, y bueno, a quienes de alguna forma hemos estado asociados a toda esta historia, hemos intentado también que esto sirviera como un granito de arena para decir, oye, ha habido determinadas dinámicas aquí dentro, no solamente en lo que representa Podemos o no, en todos los actores políticos del espacio, que no se pueden seguir reproduciendo. Y que la única forma de garantizar que haya una izquierda fuerte en España es cuidando y queriendo a los nuestros, es decir, es con camaradería, es reconstruyendo lazos, es haciendo las cosas de una forma diferente a como las hace la derecha. Yo creo que la izquierda tiene que ser pragmática, o sea, no podemos ser unos hippies. La izquierda tenemos que entender pues, que no puede ser todo una asamblea perpetua de autocuidados, por supuesto que no, pero hay determinadas dinámicas que no pueden reproducirse en la izquierda porque requerimos ser diferentes, porque si no, para eso ya tenemos a la derecha, ¿no? Entonces, en este año que tenemos por delante, el espacio, sobre todo lo que representa Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid, Sumar, todas las distintas corrientes, los reinos de taifas que hay en la izquierda transformadora, se tienen que reconciliar entre sí. Y se tienen que reconciliar porque más importante que las diferencias que hayan tenido estos años, pues es que evitemos que venga lo peor. Es verdad que para evitar que venga lo peor, no podemos basarnos solo en que es que viene Vox, cuidado que viene Vox. Porque Claro. si el miedo es Vox, siempre es Partido Socialista la solución. Es decir, si lo que hay enfrente es la ultraderecha, entonces la gente va a votar al PSOE, porque dicen, bueno, pues para frenar esto voto al PSOE. Entonces la izquierda transformadora, que está muy desdibujada ahora mismo, tiene que reconstruir con una ambición radical, es decir, con una propuesta que vaya mucho más allá. La cuestión de la vivienda a mí me parece fundamental y hay que presionar por ahí. Bueno, Sergio, mándanos un mensaje de esperanza aquí en Latinoamérica. Que estamos con el yugo del fascismo. Mándanos un mensaje de esperanza para la gente que nos está escuchando, para que nos sentamos un poquito mejor. Puede terminar, no puede terminar. Mándanos un mensaje de esperanza desde España. Bueno, Latinoamérica ha sido siempre un grano en el culo para Estados Unidos y a pesar de todo lo que ha hecho Estados Unidos a lo largo de la historia, la Operación Cóndor, los distintos golpes de Estado, el injerencismo, se ha vuelto a levantar. O sea, a lo largo del tiempo, Latinoamérica siempre, de forma casi sistemática, ha ido votando a opciones soberanas, independientes. Y si Estados Unidos precisamente reactiva su doctrina Monroe con el corolario Trump y con lo que está haciendo, con lo que ha hecho en Venezuela, con lo que está haciendo en distintas administraciones latinoamericanas, es precisamente porque a pesar de ser un imperio tan tremendo, tan grande, con tanta capacidad, se sigue encontrando con un pueblo que sigue haciéndole frente, que se sigue levantando, que sigue demostrando que no van a aceptar rendirse ante los designios del imperio. O sea, que hay un pueblo latinoamericano que sigue diciendo que no lo permiten, que no lo toleran. Así que creo que, bueno, que las lecciones nos las tenéis que dar vosotros, nos las tiene que dar Latinoamérica, las lecciones las tenemos que aprender aquí en todo caso, que no hemos sido ni muchísimo menos ni un cuarto de ambiciosos que vosotros. Y bueno, pues aprender mucho de vosotros, pero vamos, os vais a levantar siempre, Latinoamérica se va a levantar siempre, lo tengo clarísimo, porque por eso los distintos esfuerzos de Estados Unidos no dejan de cesar. O sea que nada, que mucho ánimo, mucha fuerza y seguro que esto simplemente es un trance en la historia y que los pueblos latinoamericanos se seguirán levantando. Bueno, pues muchísimas gracias de Onda Media, Radio del Pueblo, AM830, por haber participado en este programa radial y por habernos acompañado en esta maravillosa hora escuchando tus palabras, que yo creo que nos hacen falta para reflexionar sobre muchas cuestiones. Muchísimas gracias, Sergio, por haber estado con nosotros. Infinitas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Espacio publicitario.